poquito lo que he aprendido y lo que desde Google siento que podemos enseñarnos al resto acerca de innovación y de cómo esto aplica desde la vida personal hasta tu propia empresa, hasta si eres maestro, a cualquier cosa que hagas. Pero antes de eso les voy a contar. Claramente la tecnología no es lo mío, como pueden ver. Ahí está. Bueno, entonces, en Google nos gusta llamarnos a nosotros mismos Googlers y les quiero platicar un poquito de la cultura porque dicen que la cultura se come a la estrategia de desayuno, ¿no? Si no te puedes tener la mejor estrategia del mundo en tu empresa, pero si no tienes una cultura y una cultura de valores, que ha sido mucho el tema del día de hoy, esa estrategia que pones en un papel no se va a dar. Entonces, a mí me gusta mucho contar los cuentos y les voy a contar un cuento. Había una vez, hace muchos años, estos dos muchachitos, ¿alguien sabe cómo se llaman? Larry Page y Sergey Brin. Y los dos son paisanos, además, entonces fuente de orgullo comunitario. Y hicieron un doctorado en Stanford y decidieron que querían hacer algo que organizara la información del mundo. Entonces imagínense hace más de 20 años tener una misión tan ambiciosa y tan real y tan atemporal que hoy en día sigue siendo igual de válida que hace tantos años que ellos la hicieron. Y entonces estos dos muchachitos que estaban saliendo de la universidad necesitaban un lugar donde instalar su proyecto, porque ni siquiera era una empresa. Entonces le pidieron a la hermana de la novia de uno de ellos, que se llama Susan Wojcicki, que sí les rentaba el garage de su casa. Entonces esta es la casa de Susan, que también es paisana, y que hoy en día es la CEO de YouTube, y les rentó el garage de su casa. Y así empezó una historia que nos ha tocado a todos la vida, el corazón, la mente, y ha cambiado por completo la manera en la que vivimos. Esta historia es... ¿Si alguien me ayuda a cambiarlo? Esta historia es tan impresionante que ha hecho que hoy en día el 98% de la actividad económica del mundo esté tocada por la tecnología. Y si bien no podemos atribuírselo todo a Google, yo creo que sí hay un antes y un después de Google. Y hoy en día Google es una empresa que depende del día y los caprichos de la bolsa. ¿De verdad es que no me quieres? Es una empresa que tenemos más de 60,000 empleados en todo el mundo. Es una empresa que tiene presencia en casi todos los países del mundo. Donde no tenemos es porque tenemos restricciones de los gobiernos autoritarios que existen en esos lugares. Y es una empresa que todo el tiempo se reinventa y que trata de mantener su esencia de ser una startup. Entonces en México somos 300 los que estamos aquí y nos regimos básicamente por los mismos principios que pensaron nuestros fundadores hace 20 años. Y eso es lo que les quiero platicar un poquito, cómo vivimos la cultura de Google y qué significa para mí. Estos son los principios de los cuales les voy a hablar y voy a hablar de cada uno de ellos y de cómo han cambiado también mi propia vida. Entonces, pensar 10X. Nosotros, ¿hacia dónde tengo que apuntar? Si alguien nada más me dice. Soy la de Google, ¿qué tal? Dios. Bueno, mientras que Carlos... Ok. Bueno, entonces, lo primero que hacemos todos los días en Google es tratar de pensar 10X. ¿Qué es pensar 10X? Pensar 10X es no pensar en incrementalidad. O sea, creo que todos nosotros cuando nos enseñan de chiquitos a pensar, nos dicen, bueno, ¿cómo vas a hacer tu tarea? ¿Cómo vas a correr un poquito más rápido? ¿Cómo vas a hacer las cosas un poquito mejor? Eso en Google está como prohibido. Si tú llegas con tu jefe y no tienes una idea de cómo vas a crecer tu negocio, tu proyecto, las cosas que haces 10 veces, básicamente ya sabes que te van a decir que no. Y es un reto muy difícil, porque ¿cómo le haces para duplicar el tamaño de tu negocio cada año? O sea, imagínense ustedes en sus propias vidas, si, no sé, el deporte tuviera que decir, ¿cómo le hacemos en vez de para tener 100 clases? No el año que entra a tener 110 clases, sino tener 1000 clases, 1000 disciplinas distintas, ¿no? O cómo le hacemos en vez de para mandar una delegación de 100 personas a los Juegos Macabeos de Hungría, ¿cómo le hacemos para mandar una delegación de 1000 personas?
O cómo le hacemos en vez de para tener a 3 alumnos mexicanos estudiando doctorados en Israel, tener 300. Entonces ese es el tipo de pensamiento que Google nos orilla mucho a hacer. Y eso lo hacemos porque creemos que los grandes problemas del mundo necesitan justamente pensar en disrupción y no en incrementalidad. Hay una anécdota muy chistosa, o no tan chistosa, de Henry Ford, que dice que si a la gente de antes de que él inventara el automóvil le hubieras dicho que qué necesitaba, te hubieran dicho que un caballo más rápido, ¿no? Jamás se les hubiera ocurrido que querían un automóvil. Entonces, nosotros pensamos 10X, pensando en que, bueno, ¿dónde hay un problema enorme? Que si lo unes con tecnología y lo pones con una solución radical, puedes encontrar esos problemas, esas soluciones. Y así es como llegamos a, por ejemplo, el buscador de Google, así llegamos a los carros que se manejan solos, pero así llegamos también a muchas cosas en el día a día de nuestro trabajo cotidiano. Si ustedes supieran, por ejemplo, con la fuerza de ventas que tenemos en Google, el tamaño de negocio que generamos, les daría risa, porque las empresas, o sea, comunes y corrientes necesitarían 100 o 1000 personas más por cada persona que tiene Google para vender lo que vende Google. Y es así donde todo lo pensamos a nivel escalable. Para mí, y esto es muy personal, el 10X en la vida diaria es algo que yo siento que a mí se me ha dado muy fácil porque mis papás así me enseñaron desde chiquita, ¿no? Como que siempre yo digo que mis papás son los culpables de todo porque me dijeron que todo se podía en la vida, que uno podía tener muchos hijos y además tener una carrera muy exitosa y además estar involucrada en la comunidad, y pues yo me la creí, pero luego caí en un buen lugar que era Google y entonces ahí me di cuenta que todos piensan un poco así y entonces pues así lo hacemos. La paradoja del 10X y lo que te dice el 10X es que te cuesta el mismo trabajo sentarte a pensar 2 horas en cómo vas a crecer tu negocio 10% el año que entra o cómo vas a crecer la membresía del directivo, que pensar cómo vas a crecerlo exponencialmente. Y que cuando tú piensas 10X, tienes la capacidad de atraer gente para que te mentoree, para que te ayude, para que invierta en tus negocios o en tus proyectos, que de otra manera a lo mejor esa gente no se va a querer acercar a tus proyectos. Y yo creo que los ejemplos que hemos visto el día de hoy son justo el ejemplo de eso. Yo estaba pensando en Sharon de Memoria y Tolerancia, que a lo mejor si hubiera llegado con el señor Max Shane y le hubiera dicho, ay, fíjate que quiero hacer un museo adentro de Acapulco 70 para que vayan los 10 niños de la comunidad, pues sí, a lo mejor le hubieran dado un donativo, pero creo que cuando ella tuvo la visión de decir, no, yo quiero hacer el museo más visitado de la Ciudad de México, entonces todo el mundo te voltea a ver, a lo mejor para decirte no tienes idea de lo que estás hablando, pero de otra manera, pues la gente que a lo mejor tiene las mejores palancas, y no lo digo en el mal sentido, sino los levers para ayudarte, no se va a sentir tan atraído por tu proyecto. El segundo, dentro de este principio de innovación están los proyectos de 20%. Nosotros creemos que todo mundo en Google y en el mundo debería del 20% de su tiempo dedicarlo a pensar en cosas que no tienen nada que ver con su día a día. Yo creo que en la comunidad eso lo vivimos siempre porque muchísima gente está involucrada en cosas además de su trabajo. Pero estos proyectos que la gente siempre me pregunta que si existen, sí existen. Todo el mundo en Google tiene como un trabajo de día y un trabajo de 20%. Entonces, por ejemplo, yo estuve a cargo del proyecto de Mujeres en Google, que un día nos dimos cuenta que en México hay una brecha de género en el estudio de las ciencias exactas muy grandes. Y teníamos tours donde invitábamos a niñas de distintos colegios para inspirarlas y nos retaron y nos dijeron, no, piensa 10X. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una alianza, dijimos, ¿dónde están 100,000 niñas que tienen que escoger qué carrera estudiar el año que entra? Pues en el Poli, ¿no? En los bachilleratos del Politécnico. Y hicimos una alianza con el Poli y al día de hoy llevamos más de 10,000 niñas que hemos inspirado para que estudien carreras de ciencias exactas. Y les voy a contar una increíble que también salió de México. Hoy en día, no sé quién de aquí anda en bici, pero los que andan en bici y usan las rutas de Google Maps de bici, eso no es un proyecto que alguien en Google dijo, vamos a hacer este proyecto y aquí hay tanto dinero. Esto fue una chava de Google México que decidió que cómo era posible que no teníamos rutas de bici en Google en México y no le dieron presupuesto. Ella juntó a todas las asociaciones de ciclistas de la ciudad y mapearon
kilómetros y kilómetros de rutas de bici. Entonces todos los que usan las rutas de bici de Google Maps tienen que agradecérselo a una chava que con muy poquitos recursos logró hacer esto. La segunda que nosotros pensamos es, ya se me acabó el tiempo hace muchísimo, ¿verdad? Me voy a ir súper rápido. Pensar en el usuario. Nosotros creemos siempre que el usuario, si el usuario tiene un problema, es nuestro problema. Les voy a dar dos ejemplos. YouTube Kids. Nos dimos cuenta que los deditos de los niños eran muy torpes y entonces cuando usaban YouTube sin querer todo el tiempo le ponían a otros videos y eso era muy frustrante para ellos. Entonces hicimos una app especial para YouTube para niños que además tiene contenido solamente validado para ellos, lo cual como papás nos da mucha tranquilidad, pero donde si tú agarras la pantallita como la agarras en YouTube normal, nunca te sales de la app. O sea, es más difícil salirte de la pantalla y es porque pues, sabemos que los deditos de los niños no tienen la motricidad fina que tenemos los adultos. Pero también sabemos que si alguien busca y no sabe buscar en internet, fíjense aquí, una abuelita buscó "Please translate these Roman numerals", los numerales romanos, "thank you", ¿no? Y Google no dice, ay, qué tonta la abuelita que no sabe buscar. Google dice, el usuario está primero, es nuestro problema si es el problema del usuario. Y otra gran historia de cómo el usuario está primero, cuando Jennifer López usó famosísimo vestido, nos dimos cuenta que la gente no quería buscar la nota que hablaba del vestido, querían buscar las fotos. Y entonces hasta el día de hoy, cuando tú pones Jennifer López Green, lo primero que sale es Versace Dress Costume. Y así nació Google Images. O sea, no es porque vimos la necesidad en el usuario. Antes de que Carlos me corra, quiero hablar de dos cosas más. Tratamos de que todo sea abierto. Nuestro liderazgo abre todos los números hacia nosotros y nosotros abrimos todo lo que podemos hacia los usuarios. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, cuando tú empiezas a buscar, Google te sugiere varias cosas. Y eso es porque queremos que toda la gente sepa más o menos lo que busca la gente. No ganamos nada, no ganamos ni un peso de eso. Simplemente queremos que le damos un chorro de información a la gente y que además no tenemos idea cómo la van a usar. Les tengo un pequeño test de qué es lo que más se busca en México cuando buscamos cómo sé si mi esposo es. Infiel, número 1. Gay. Sí, cómo sé si mi esposo es gay, infiel, estéril o está enamorado de otro. Pero todo esto lo hacemos porque creemos que contándole la información al mundo, la gente va a hacer cosas maravillosas que a nosotros ni se nos pueden ocurrir. Por ejemplo, Nestlé, les ayudamos a entender que todos los días a las 3 de la mañana había estos picos que eran "Stop Baby Crying". A las 3 de la mañana las mamás desesperadas buscando esto. Entonces, ¿qué hizo Nestlé con eso? Pues cambió la manera en cómo hacían marketing. Dijeron, ¿a qué estamos haciendo anuncios a las 3 de la tarde o a las 11 de la mañana? ¿Por qué no a las 3 de la mañana le proveemos soluciones a las mamás? Y por ultimísimo, encontrar a las personas correctas. Nosotros en Google dedicamos el 10-20% de nuestro tiempo a encontrar a la persona correcta. Buscamos estas 4 cosas y aquí para todos los jóvenes creo que son cosas que nos sirven muchísimo en cualquier lado. La primera es General Cognitive Ability. Queremos gente lista. Sabemos que la gente que es lista donde esté. Gente curiosa, lista, que sepa resolver problemas. Role-related knowledge, eso es lo que menos le damos importancia en Google, que sí, claro, que sepas hacer lo que, si eres vendedor, que sepas vender, pero creemos que es mucho más importante que seas listo y que sepas aprender solito que cualquier otra cosa, que tengas liderazgo y que seas Google. Y Google para nosotros es básicamente que seas un mensch. Yo pienso que seguramente cuando nuestros fundadores lo hicieron, pensaron en esa palabra, pero dijeron que a lo mejor era muy poco polite. Me voy a sentar aquí. Y bueno, me voy a sentar aquí porque ya me van a regañar. Nos queda un minuto de conduzca la entrevista. Pero ¿cómo interrumpirte con te conozco? El día que diste la plática en Activa, fue muy impresionante cuando el chavo levantó la mano y dijo, yo ¿por qué podría ser de los que me escogen en compañías? ¿Y qué le contestaste tú? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Ok, le dijiste, ¿hablas inglés? ¿Has viajado? Claro, o sea, lo que en Activa, justo en Elements hicimos un panel para muchos chavos que justo dicen, yo ahorita no quiero ser entrepreneur, a lo mejor algún día.
Y para desmitificar esto de que es ser empleado, ¿no? Yo digo, bueno, pues Sundar Pichai gana 17 millones de dólares, a 170 millones de dólares al año y está cambiando el mundo, yo quiero ser de estos empleados, ¿no? Y justo lo que yo le dije es, bueno, ¿qué buscamos nosotros? Gente que sea lista, gente que tenga mundo, gente que sepa aprender solito. Siempre cuento que yo pensé que ya nunca iba a hacer un examen en mi vida y todos los domingos en la noche estoy sentada en mi casa y mis hijas me ven como tengo que pasar cada 3 meses exámenes. Gente que quiere aprender constantemente, ¿no? Entonces esas son como las cualidades más importantes. Ok, y la pregunta más difícil, ¿cómo ves a la comunidad 10X? Qué buena pregunta. Yo creo que a mí en particular el tema económico en Activa es un tema que a mí me preocupa mucho. Yo creo que lo que nos hizo exitosos en el pasado no nos va a hacer exitosos en el futuro y que no necesariamente estamos preparándonos para ese cambio tan grande. Y yo en particular aquí vengo de una familia de muchas mujeres muy exitosas y muy trabajadoras, pero yo creo que una parte de la ecuación va a ser proveer las condiciones adecuadas para que no tengas que escoger entre ser una buena mamá y trabajar. Y además con instituciones como estas tenemos la mesa puesta para lograrlo. Yo me imagino una comunidad donde todo mundo pueda ejercer su máximo potencial y la comunidad sea ese sustento que te ayude a que tus hijos estén súper bien cuidados, a que tengan un lugar donde los cuiden y que tú puedas salir a las 5 de la tarde de trabajar y no te sientas así como que tienes que entrar con una letra escarlata al deportivo. Me encantaría ver eso. Y también me encantaría ver a más gente involucrada en la vida corporativa. En Estados Unidos pues, hay listas de mails de jugglers, ¿no? O sea, porque hay googlers y luego hay jugglers y hacen su cama maravillosa en San Francisco y cuando la matzah no es kosher le pesa, mandan un mail a todo el mundo de que cuidado, que no es kosher le pesa. Y en México somos 2 paisanos o 3 paisanos. Y yo creo que me encantaría ver más representatividad porque creo que la vida corporativa es un gran lugar para desarrollarse y para después tener las mejores ideas para resolver todos los problemas que viste en el mundo corporativo y hacer una gran startup, ¿no? Ok, pues... Muchas gracias por ser participativa y por esta plática. Muchísimas gracias. Yo iba en los Scouts de chiquito y en los Scouts conmigo iba un Sergio que no sabía ni de dónde vino, creo que del Colegio Columbia, y no lo volví a ver en muchos años, muchos años, y de repente descubro que una de las personalidades en el mundo tecnológico más famosas fue conmigo en los Scouts. Nos volvimos a encontrar, a acercar. No sé si saben lo que es un unicornio. Los unicornios son las empresas que pasan muy rápido de 0 a $1 billón. Ahí